Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Me estoy acomodando aquí. Bueno, en esta oportunidad quería empezar a desarrollar un tema que es el tema de cómo empezamos a progresar, cómo empieza todo este proceso de desarrollo personal, o por lo menos cómo lo veo yo en base a varias cosas que fui leyendo, que fui estudiando y en realidad es cómo lo fui verificando en mi vida, ¿no? Y cómo empecé a transformar mi vida de una vida que puedo decirles la verdad de mucho sufrimiento, mucho malestar, un poco de locura, podemos decir, hacia una vida mucho mejor, más pacífica, más tranquila. Y bueno, quería arrancar este tema porque después quería hablar de otros temas un poco más avanzados y bueno, para eso necesito dar como un poco de, mm, de contexto, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar. Con una persona arranca todo su proceso de desarrollo personal. No es que dice, uy, voy a arrancar ahora a hacer un proceso de desarrollo personal y hoy arranco y mañana arranco. No, bueno, en cierta manera la vida también te va poniendo ciertas situaciones que a la medida que uno va teniendo esas situaciones y que va reflexionando con esas situaciones, bueno, uno se va dando cuenta de que hay cosas que está haciendo que están mal, ¿no? Si no te das dando cuenta, la vida te empieza como a poner situaciones cada vez más duras para que la verdad tengas que empezar a reflexionar, ¿no? Em, lo que podemos darnos cuenta es que al principio hay mucha gente que habla sobre las cosas que le pasan, ¿no? Me voy a acomodar un poco más sobre las cosas que le pasa, como por ejemplo, uy, esto, qué mal lo otro, ¿no? Y habla mucho de lo que le rodea, ¿no? Del entorno que le rodea y que en general es negativo. Podemos darnos cuenta de eso, que en general esa gente que habla mucho sobre el entorno que le rodea y que es negativo, en general está en lucha con ese entorno. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que empezar a darnos cuenta es que en realidad eh, tenemos que empezar a mejorar a través de nuestras conductas, pero y darnos cuenta que esas cosas que vemos negativas del entorno en realidad son autogeneradas por nosotros mismos. Y ahí empieza el tema, ¿no? Que a veces estamos como en lucha con el entorno, pero nos damos cuenta que el entorno es como autorrealimentado por nosotros mismos y que los problemas que tenemos o las situaciones que en general nos incomodan, nos molestan, son generados por nosotros mismos. Y hay mucha gente que puede decir, no, es que el otro está allá y yo estoy acá. O sea, hay gente que, la gente que no arrancó un proceso de desarrollo personal todavía, cree que hay un mundo externo, o sea, que están los demás y que están ellos, ¿no? Entonces es como que están en lucha con el mundo. Y lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a darnos cuenta que en nuestra mente eh, están todas las fallas, o sea, todas las fallas que proyectan esa realidad que vemos. Esto puede parecer fácil de decir, pero la verdad que para arrancar de cero, podemos decir que a esta persona que en general quizás está en lucha con el mundo, este día no le va a entrar. O sea, a veces la gente necesita como mucho cuestionamiento, mucho indagar, mucho cuestionarse, hasta que uno después empieza a darse cuenta y que dice no, lo que veo del otro es un espejo mío y arranca por ahí empezar a reflexionar, ¿no? Lo que puedo decirles es que en general muchas veces lo que pasa es que también
uno nace en un entorno, en una cultura, con una familia, donde de chico quizás escuchó ciertas cosas y que eso forma tu modelo mental, tus creencias que aceptaste, las cosas que aceptás, las que rechazás, las que querés, las que odias. Y a veces por eso hay personas que se rebelan en contra de la familia y se van y lo que sea y están como enojados con el mundo, ¿no? La idea no es hacer eso, pero sí empezar a poder cuestionarnos qué creencias tenemos, qué cosas aceptamos, porque las creencias que tenemos proyectan la realidad que vemos, ¿no? Las creencias son como un filtro. Y lo que podemos hacer, en cierta manera, al principio, es movernos hasta hacia otros entornos. Porque, ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que mejorar para mejorar en el mundo material, a nivel profesional, a nivel relaciones, a nivel todo lo que tiene que ver con el desarrollo material, lo que primero tenemos que mejorar es lo que la gente ve de nosotros, ¿no? Y eso hasta mucha gente puede ser hasta chocante que uno le diga tenés que mejorar tus conductas. No, si yo tengo a mi jefe y lo quiero tratar mal, o si yo tengo a esta persona y la quiero tratar mal, yo le voy a decir todo lo que creo que necesito decirle porque yo voy a ser sincero, voy a ser... Entonces ahí ya estamos como en un problema, ¿no? Y la idea es en principio mejorar nuestras conductas, mejorar nuestras acciones hacia el entorno, porque nosotros queremos un entorno más favorable. Entonces, para tener un entorno más favorable, nosotros tenemos que dar algo mejor de nosotros. Al principio es las conductas, y ya tener conductas amables es todo un desafío para ciertas personas. Puedo decirlo que también para mí misma, en su momento yo era bastante criticona, como les contaba, me quejaba de todo, tenía seguramente malas conductas y tengo quizás en algún momento, obviamente me doy cuenta de que cada vez me he vuelto más consciente, pero seguramente hay conductas que afectan a otras personas que tengo, o sea, hay conductas que quizás yo tengo que afectan a otras personas que todavía no lo sé. Y ese es el tema, que la gran mayoría de las cosas que desconocemos son por nuestra inconsciencia. O sea, no es que nosotros sabemos que estamos haciendo el mal. No, eso es lo que pasa. O sea, tenemos acciones que perjudican a otras personas y que no lo sabemos porque estamos inconscientes, ¿no? Así que para poder mejorar, primero lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras conductas. Y mucha gente podrá decirme, bueno, pero eso es fácil, ¿no? Pero en realidad mejorar nuestras conductas tiene que ver con mejorar nuestras conductas con toda la gente, no solamente con la gente que nos agrada, sino con todo el mundo, hasta con esa gente que nos desagrada. Y ahí empezamos, en la medida que mejoramos nuestras conductas, empezamos a mejorar en el mundo material. Y empieza un trabajo hacia adentro, ¿no? Al principio uno se da cuenta de que el mejorar hacia afuera también te hace reflexionar, porque por ejemplo, en mi caso yo tenía varias personas con las que me llevaba muy mal y que empecé a mejorar mis conductas, pero todavía tenía esa bronca en la mente, o sea, tenía esa bronca, ese odio. Y te puedes dar cuenta de que, digamos, esa conducta o esa actitud que uno tiene frente a alguien es falsa. O sea, está bien, es forzada. Pero en realidad es forzada, pero estás tratando de hacer el bien. Y la gran mayoría de la gente por eso a veces dice, uy, tiene buena conducta, esta persona es buena. Y la verdad que no sabemos, porque para ser realmente buena, nosotros tenemos que poder entender el sentimiento de esa persona. O sea, y no lo podemos percibir. Es decir, la mente de la otra persona no la podemos percibir. Lo único que podemos percibir es nuestra propia mente y lleva gran trabajo poder entendernos a nosotros mismos, ¿no? Ni siquiera a veces nosotros mismos sabemos quién somos, ¿no? Realmente.
Y en este proceso de mejora personal, lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuestras conductas. Después ir hacia un nivel más profundo de mejorar nuestros pensamientos, después nuestros sentimientos y después nuestras intenciones. Entonces, en la medida que entramos más en profundidad, vamos adentrando en nuestra mente. Y eso a veces genera un ruido, porque es bastante chocante. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo decía, bueno, yo tengo una buena conducta y que si lo pensamos bien, tener una buena conducta con cualquiera no sería muy difícil. El tema es que estamos como enfrentados con el mundo y queremos decir, no, yo voy a decirle esto, yo voy a decirle tal cosa y yo quiero que me respeten y quiero que decir la verdad, que encima ni siquiera es eso, ¿no? Entonces, decimos, bueno, empiezo a mejorar las conductas, que es un esfuerzo, pero en mi mente tengo todo odio. Y después uno dice, no, bueno, ya mejoré las conductas, pero ahora me quiero sacar esta bronca que tengo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para sacar un sentimiento negativo, de malestar, de bronca, de odio, de indignación, de ira? Y bueno, ahí hay que empezar a observarse, hay que empezar a meditar, hay que empezar a tratar de controlar esos pensamientos y hay que empezar a despertar en ese caso, ¿no? Porque ¿quién puede controlar esos pensamientos o decirle, no, bueno, este pensamiento, y empezar a seleccionar y decir, este pensamiento negativo me lo quiero sacar? Ahí es el alma, ahí es la conciencia de la persona o el ser, digamos el ser, que es la conciencia, que empieza a tomar fuerza, empieza a decir, no, esto no lo quiero en mi vida, porque en realidad nos podemos dar cuenta que de dónde provienen los pensamientos. Los pensamientos provienen de un ente pensante, de alguien que piensa, que es la persona en sí misma, pero está tapada por un montón de cosas que nos creímos, de creencias, de cosas falsas que nos creímos y que no son reales. Entonces, eso es lo que construye el ego, ¿no? Un conjunto de creencias totalmente falsas, que no son reales y que generan lo que es la personalidad, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía, que al principio uno empieza a mejorar las conductas, luego los pensamientos, más profundo los sentimientos y luego las intenciones. Y ahí la persona empieza como a trabajar su mente desde una afuera a una hacia adentro. Y bueno, y todo el proceso de desarrollo personal es hacia adentro. O sea, y lo que la gran mayoría de la gente hace es trabajar hacia afuera. Es decir, en más logros, más desarrollo material, más dinero, más fama, más casas. O sea, la gente lo que hace es trabajar más el tener mucho más que el ser, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos que hacer es borrar un montón de cosas que nos creímos, porque la conciencia tiene todo, o sea, la conciencia tiene todo, sabe todo. Pero en este pequeño audio quería dejarles esto, ¿no? Que a veces cuando arrancamos en este proceso de desarrollo personal, no es que decimos, uy, a partir de hoy arranco este proceso de desarrollo personal, sino que es como que la vida también te va llevando a ciertas situaciones y las cosas que nos suceden en la vida son para ir reflexionando porque no lo estamos haciendo por nosotros mismos. Cuando nosotros mismos nos forzamos en cierta manera a reflexionar, a cuestionarnos, a ir hacia adentro, estamos haciendo lo que vinimos a hacer. Estamos volviéndonos más conscientes, que eso es lo que vinimos a hacer, a elevar en conciencia. O sea, la vida de una persona no se resuelve teniendo más cosas materiales, no se resuelve teniendo más dinero, una casa más grande, un auto más grande, un perro más lindo,
no sé, más trabajo, un trabajo con mejor cargo. No, se resuelve teniendo más paz interior, más claridad, más amor en tu mente. Y nos podemos dar cuenta de que cuando uno arranca esto, eh, empieza a reflexionar sobre su vida o sobre sus decisiones y se empieza a dar cuenta de que las decisiones que tomó anteriormente no fueron correctas, no fueron quizás las más acertadas, ¿no? Y uno dice, uy, ¿cómo hice esto? Uy, ¿cómo hice lo otro? Y en realidad es por falta de conciencia. Por eso en la medida que uno se vuelve más consciente, las decisiones empiezan a ser más acertadas, ¿no? Porque en realidad en lo profundo de nuestro ser lo que queremos es tener bienestar, más paz, más armonía, más amor en nuestra vida. Pero muchas decisiones que tomamos las tomamos en base del error, en base de la inconsciencia. Y entonces hay como más locura. Así que lo que vinimos a despertar, a volvernos más conscientes, a realmente a sentirnos mejor, a estar más conscientes. Pero estamos como la gente en general, la sociedad está en una búsqueda hacia afuera. Cree que la felicidad y todo eso le va a llegar con más dinero, con más fama, con más... Pero en realidad la búsqueda interior es lo que te va a llevar a la paz, porque podemos verlo muy fácilmente que cuando uno tiene una bronca, tiene un malestar, tiene indignación, ira, enojo contra alguien, ya eso te enferma, o sea, te desgasta, te hace sentir mal. Y que quizás aunque tengas $1.000.000 en tu cuenta bancaria, eso no te lo va a sacar. Esa bronca que tenés interna no te la va a sacar el $1.000.000. Entonces uno se puede dar cuenta que el mundo material es de fantasía. O sea, es como decir, bueno, está bien, dame $1.000.000, pero yo en realidad lo que quiero es sacarme esta bronca que tengo interna. O sea, esto que me enferma. Y en realidad mucha gente cree que eso no es posible. Y ya la creencia de creer que eso no es posible es como un limitante en su vida, ¿no? Pero cuando uno empieza a darse cuenta de que en realidad cambiando sus creencias, empieza a cambiar su realidad, eh, en la realidad que la proyecta, digamos, ¿no? Se empieza a dar cuenta que, bueno, que cuando uno empieza a tener un entorno demasiado descontrolado, se empieza a dar cuenta de que, uy, ¿qué pasa? Empieza a indagar hacia adentro y se empieza a dar cuenta de que son sus creencias las que proyectan la realidad que ve. Después, si sigue en este camino de desarrollo personal, se va a dar cuenta que hay algo más profundo que las creencias, que son las conciencias. ¿Por qué? Porque las creencias las podemos cambiar y cambia el efecto, o sea, cambia la realidad. Si cambio mi creencia sobre algo, veo una cosa distinta. El tema es que las cosas van cambiando porque voy cambiando la creencia, aunque las creencias están muy en el subconsciente, o sea que hay que hacer mucho trabajo para tocar una creencia. Uno a veces cree que cree cierta cosa y en realidad en su profundidad cree otra cosa. Y por eso hay que hacer mucho trabajo para realmente saber qué es lo que uno cree. Porque uno puede creer conscientemente una cosa, yo digo, yo creo, no sé, creo que existe un Dios, por ejemplo, pero uno realmente después en la profundidad de su mente se da cuenta de que en realidad creía que en realidad no creía en nada. Entonces es como hay que conocerse muy bien a uno mismo para poder realmente después poder corregir esas creencias y hay algo más de eso, hay como otro nivel que es la conciencia, que es muy superior al nivel de las creencias, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar en otro audio donde les voy a explicar un poco cómo es el tema de que ya lo he hecho en el caso de cómo es para empezar a rendirnos, ¿no? Rendirnos mentalmente y que se quiebre, ¿no? Un poco eso, lo que yo llamo la frontera mental y
y de construir el ego, pero cada uno está en su etapa y primeramente hay que empezar a construirlo y aprender a manejar el mundo material, crecer en el mundo material. Pero lo que les decía el otro día en Instagram es de que no lleguemos a niveles tan elevados para darnos cuenta de que en realidad no es por ahí. O sea, tengamos, sí, no sé, las cosas necesarias para vivir bien, pero no sigamos en ese camino, porque es como espejitos de colores. O sea, no quiero un zapato mejor y bueno, eso requiere más trabajo, no quiero no sé qué, quiero viajar, quiero esto. O sea, si vamos por ese lado nos estamos perdiendo lo importante, que es realmente sentirnos bien y que es algo más estable. Te puedes dar cuenta de que esa paz es más estable, de que el bienestar que vas logrando en la medida que vas trabajando tu mente, no es algo que hoy lo tenés, estás bien y estás mal. O sea, empezás a sentirte mucho mejor. No es como la emoción, que la emoción va, viene, me siento bien, me siento mal. Entonces es como que la gente en general toma sus decisiones en base a emociones, y eso es lo que pasa. Hoy está bien, mañana está mal, y bueno, hoy me siento mal, no hago nada, mañana me siento bien. Y entonces es como que está bien esa etapa de construir el ego, de desarrollarse, de esforzarse, y hay gente que necesita otros niveles mucho más elevados de eso para darse cuenta y realmente descartarlo. Pero en paralelo también uno puede hacer durante un tiempo las dos cosas, decir, bueno, trabajo mi mente y voy verificando que en realidad mis creencias proyectan el mundo que veo, y bueno, y sigo trabajando, me desarrollo en el mundo material, y uno va en paralelo trabajando ambas cosas, hasta que después uno tiene que decidir hacia dónde quiere ir, ¿no? Realmente, porque la verdad que seguir en empresas, en el mundo material y esforzándose y todo eso, o sea, en un mundo competitivo, uno tiene que en cierta manera ser estratégico, competitivo y demás. Y cuando uno se vuelve más consciente, la verdad que hay ciertas cosas que no puede hacerlas. O sea, ya la conciencia es como que te grita y te dice, no, por ahí ya no más, ya no más por ahí. Y a veces yo también tenía la duda y no lo podía verificar. O sea, yo también en un momento estuve muy metida, ¿no? En el mundo material, en empresas y escuchaba estas ideas, ¿no? Y decir, ¿cómo lo podré resolver, ¿no? ¿Cómo se resolverá? Y, y bueno, y aquí estoy. O sea, es como que fui haciéndolo en paralelo hasta minimizarlo y llevarlo a un nivel más simple. Pero puedo decirles que la verdad que el verdadero trabajo que tenemos que hacer es hacia adentro, y eso es lo que nos va a llevar a un bienestar sostenido, porque en realidad yo lo que quiero no es, por ejemplo, no sé, tener mucho dinero hoy y gastarme todo y mañana no tener dinero y eso me pone mal, y que la inflación, y que yo en realidad quiero sentirme bien. O sea, mirar hacia adentro y que nada me afecte, que el entorno no me afecte, que pase lo que pase, realmente no me afecte, pero no es de un lado de ignorancia, sino entendiendo, ¿no? Y cuando uno entiende, uno sale de ese sufrimiento. Así que espero que les sirva, y luego voy a hacer algunos videos más desarrollando ciertas ideas para poder ir dando como un contexto, ¿no? Sobre las cosas que voy a ir después explicando. Así que bueno, les mando un abrazo grande, espero que todos se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.